Entonces, ahora tengo esas condiciones. Cambié la resistencia. Ahora la resistencia vale 1. Si la resistencia vale 1, cambian todas las condiciones iniciales, ¿verdad? Se encuentran de la misma forma, solo que los valores cambian. ¿Cuánto valdrían ahora las condiciones iniciales? Bueno, la corriente del inductor de 0 va a ser igual. Miren, como está aquí el inductor cargado, el capacitor cargado, pero esta resistencia vale 1, va a ser igual a 24 voltios sobre 2 ohmios. O sea que va a ser igual a 12 amperios. Esa es la condición inicial del inductor. ¿Cuál es la condición inicial del capacitor? Bueno, voltaje del capacitor de 0 es igual al voltaje que está en esta resistencia. O sea que son 12 amperios, que es la corriente que está circulando, por 1 ohmio. O sea que es igual a 12 voltios. Si ustedes se fijan, cambiaron las condiciones iniciales. Claro, porque ya la R no vale lo mismo. Entonces, voltaje del capacitor de 0 es igual a 12 voltios. ¿Cuánto vale la derivada del voltaje del capacitor? La derivada del voltaje del capacitor de 0 más vale 1 sobre C por la corriente del capacitor, ¿va? De 0. Como la corriente del capacitor y la corriente de inductor de 0 son la misma, porque el circuito está en serie, entonces es 1 sobre 0.25 por 12 amperios. ¿Cuánto sería eso? Ajá, muchachos. Sería 12 por 4. 48. Ah, 48, sí. 48 voltios sobre segundo. Entonces, miren, ya tengo las 3 condiciones iniciales que necesito para resolver este problema. Para eso necesité el circuito en 0 menos. Una vez que encontré las condiciones iniciales, ya no necesito el circuito de 0 menos, porque ya lo trabajé para las condiciones iniciales. Ya las encontré, entonces ya las voy a dejar ahí. Claro, la de 0 más la encontré con este circuito, ¿verdad? La de voltaje de 0 más. Ahora, necesito encontrar, como en 0 más, yo sé que tengo este circuito y es un circuito que ya conozco, necesito encontrar alfa. ¿Cuánto vale alfa? R sobre 2L para un circuito en serie. Si no estuviera en serie ni en paralelo, tengo que encontrar la ecuación diferencial. Y una vez que la encuentre, encuentro alfa, ¿verdad? Entonces sería 1 sobre 2 por L, que vale un henry, ¿verdad? O sea, igual a 0.5. Eso vale alfa. W sub 0 es igual a 1 sobre raíz de L por C, o sea, 0.5. Perdón, 1 por 0.25. Creo, como esto no varió, nos va a dar el mismo resultado que nos había dado en el caso anterior. O sea que va a ser igual a 2. Alfa, miren, es menor que W sub 0. ¿Qué significa? Que tendremos las raíces complejas conjugadas. Exactamente. Tenemos raíces conjugadas complejas. Entonces, al ser las raíces conjugadas complejas, ya tengo el valor de alfa. Necesito WD. WD es igual a raíz de alfa, que B de W sub 0, que vale 2, al cuadrado
menos alfa que vale 0.5 al cuadrado. ¿Cuánto vale WD entonces? $1.94. 1.94. Vamos a dejar así, ¿verdad? Aproximado. Sabemos que vale 1.94. Si vale 1.94 y este sistema es un sistema con raíces conjugadas complejas, entonces, ¿cómo va a ser la respuesta? Recuerden, tengo una entrada constante. Por lo tanto, mi respuesta del voltaje del capacitor va a ser un voltaje de estado estable más un voltaje transitorio. Le voy a poner TR para no confundir con el tiempo, ¿va? Más un voltaje transitorio. El voltaje de estado estable va a ser una constante. De momento solo le voy a poner voltaje de estado estable. Ya sabemos cuál es, pero de momento solo voy a poner la fórmula de estado estable. ¿Y cuánto va a valer el voltaje transitorio? La forma. E a la menos alfa de t. En este caso sería Exactamente. 0.5. E a la menos 0.5 t por B1 coseno de omega sub d por t. B1 coseno de 1.94 t más B2 seno de 1.94 t. Ahí está, ¿verdad? ¿Y cuánto vale el voltaje de estado estable? Es el voltaje de C de infinito. 24 voltios, porque cuando aquí se carga, miren, por análisis de circuito, yo sé que cuando se carga, el capacitor se comporta como circuito abierto. Si se comporta como circuito abierto, significa de que no hay corriente que circule. Nuevamente lo pongo para que recuerden, no hay corriente que circule porque el circuito está abierto. ¿Sí? Entonces, este voltaje que está aquí es el mismo que está aquí. Porque la corriente es igual a 0. Eso es cuando ha transcurrido un tiempo tendiente a infinito. Gracias a eso sabemos que el voltaje de estado estable es igual a 24 voltios. Ya hice ese análisis. Esto me sirvió para hacer ese análisis. Ahora necesito encontrar las constantes B1 y B2. Una vez que tenga las constantes B1 y B2, ya voy a tener la solución del problema. Puedo encontrar mi corriente de inductor y mi voltaje de capacitor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, ya sé la fórmula completa, 24 más aquello. ¿Cuánto vale BC de 0? Es igual a, ¿cuánto vale BC de 0? 12 voltios, ¿verdad? Entonces, bueno, sí lo podía poner aquí, 24 más E a la 0 por B1, perdón, coseno de 0. Aquí puse seno, pero es coseno. B1, coseno de 0, más B2, seno de 0. ¿Cuánto vale coseno de 0? ¿Y seno de 0? 0. 0. Entonces me queda 24 más B1, porque E a la 0 es 1, B1 por 1 más B2 por 0, ¿verdad? ¿Y eso a qué es igual? A la condición inicial, que son 12 voltios. Miren. Entonces de ahí a despejo B1.
B1 es igual a menos 12, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la derivada del voltaje del capacitor con respecto a T? 48 voltios sobre segundo. Es 48 voltios sobre segundo. No, esa es la derivada del capacitor en el instante cero, disculpe. Aquí le estaba preguntando la derivada del voltaje del capacitor con respecto a T. Menos 0.5 E a la menos 0.5 Va, díctemela. Menos 0.5 E a la menos 0.5 T. por la derivada del coseno es menos seno, entonces menos B sub 1, Permítame, solo una no, consulta. menos 1.90. Sáqueme de una duda. Si yo hago la derivada de esta, lo demás no me queda igual como estaba ahí. O sí, por la cadena. Exactamente. O sea que tendría que poner B1 coseno de 1.94 T más B2 seno de 1.94 T, ¿verdad? Y después copio la primera función que tenía exactamente igual E a la menos 0.5 T y ahora sí, la derivada de lo que está dentro. ¿Estoy errado o así es? Sí, sí, así. La regla de la cadena. Ahora dígame, ¿cuál es la derivada de B1? ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno. Menos seno. Y el argumento sale, ¿verdad? Entonces sería menos 1.94 B1 seno de 1.94 T más la derivada del seno es el coseno, ¿verdad? Más 1 punto. ¿Es cierto eso? Sí. Coseno, perdón. Entonces, miren muchachos, esto yo lo pude haber hecho de un solo evaluándolo en T igual 0. ¿Por qué razón hice la derivada antes? Precisamente porque esta función es más larga que las anteriores. ¿Me entienden? Entonces, mejor copio la derivada primero para después hacer la evaluación. Así evito confusiones. Claro, esto lo estoy haciendo ahorita pensando en evitar confundirme, pero en realidad, en mi caso, yo lo pude haber hecho de un solo en cero. Si ustedes agarran práctica y lo pueden hacer la evaluación, háganlo de un solo en cero, ¿verdad? Ya eso depende de la práctica de cada quien. Ahora sí, vamos a evaluar en cero. La derivada del voltaje en cero más, sabemos que vale 48. Y es igual. Ahora tengo que evaluar todo esto en cero. Es igual a menos 0.5 E a la 0 por B1, que ya sabemos que vale menos 12, ¿verdad? Menos 12 coseno de 0 más B2 seno de 0. Miren, ya evalué en 0 aquí. Más E a la 0 por menos 1.94 por B1, que vale menos 12, seno de 0, más 1.94 por B2, que no lo conozco, coseno de 0. Miren. Igual, al final me va a quedar un sistema con dos incógnitas, ¿verdad? Menos 0.5 E a la 0 significa que me queda menos 0.5. Coseno de 0 es 1, ¿verdad? Menos 12 por menos 0.5. Si cometo algún error me avisan. Es 6, ¿verdad?
Seno de 0 es 0, por lo tanto, ahí me queda. Ahora, más seno de 0 es 0, por lo tanto, esto me desaparece, pero aquí sí me queda, miren. 1.94 B2. ¿Lo tengo o no lo tengo correcto? ¿Verdad? Ahí depende de lo que ustedes me digan. ¿Cuánto quedaría B2 entonces despejado de ahí? Si lo tengo bien trabajado, si no cometí ningún error aritmético, ustedes vuelvan a hacer para ver si no me equivoqué, 48 menos 6 entre 1.94. ¿Cuánto da eso? Aproximadamente 21.65. 21.65. 65. Ahí está. 21.65. Miren. Y ya tengo B1, que vale menos 12. Entonces, ahora voy a copiar la respuesta de una manera propia. Voy a borrar esto de aquí y voy a copiar BCDT. Si lo tengo bien calculado, bueno, si lo calculamos bien con ustedes, porque ustedes ahorita me ayudaron, sería 24. B1 vale menos 12, ¿verdad? Menos o más E a la menos 5T a la menos 0.5T, perdón. Multiplicado por B1, que vale menos 12, coseno de 1.94T, más B2, que vale 21.65, seno de 1.94T. Y esa, muchachos, sería la respuesta del voltaje del capacitor. La corriente del inductor ya miramos que es igual a la capacitancia multiplicada por la derivada del voltaje, porque el circuito está en serie. Entonces, la corriente del inductor es igual a la corriente del capacitor, ¿verdad? Como está en serie, la corriente del inductor de T es igual a la corriente del capacitor de T y es igual a C por la diferencial del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. O sea que sería C, que vale 0.25 faradios multiplicado por la derivada de esa función. Ya se los dejo que lo hagan ustedes. Y fíjense que ustedes tienen que aprender a hacer análisis rápidos aquí, ya, para retirarlos por hoy, ¿verdad? Y es el hecho de que la corriente del inductor me va a quedar una suma de senoidales. No voy a tener un voltaje constante de infinito. ¿A qué creen que se deben eso? Porque cuando derivo el voltaje del capacitor, este valor de 24 se hace 0. Porque es derivado de una constante. Miren la forma del circuito, ¿verdad? Nuevamente, para T mayor que 0, el circuito queda así, ¿ve? Si el circuito queda así, cuando el capacitor se cargue, si se llega a cargar, no va a haber corriente en el inductor. Ahora viene la otra pregunta.
el capacitor va a llegar a cargarse definitivamente, a pesar de que tiene un valor constante ahí, ¿va a llegar a cargarse completamente o no? Viendo esa respuesta, ¿qué me puede decir? Carga porque es un voltaje constante. Ah, está expuesto a un voltaje constante, pero aquí está lo que está sumando, es una senoide, miren. Y la senoide es oscilatoria. Nunca se va a hacer cero. Si ustedes se fijan, para cualquier instante de tiempo que ustedes evalúen, en realidad el capacitor no va a tener nunca un valor constante de 24 voltios. Mira, ahí ya me confundí. ¿Por qué nunca se cargaría? No, sí se cargaría. Lo que no va a tener es una carga constante. Por esto, ya va a ver. Lo que pasa que nosotros lo necesitamos analizar de esa forma. O sea, este análisis está correcto. Porque este es un valor constante al que esté expuesto el voltaje del capacitor. Si el capacitor se cargara, se cargaría a ese voltaje, que es el voltaje de la fuente. Pero aquí está sumando el capacitor, el voltaje, a un... Miren, ve. Voy a borrar esto para explicar. Ya miramos cómo se trabaja. La forma de trabajo está correcta. Dígame, si yo tengo una función senoidal y le sumo una constante, ¿qué es lo que obtengo? Esto ya no es de circuitos, esto es de cálculo, ¿verdad? Es más, no es ni de cálculo, están sumando funciones. ¿Qué es lo que obtengo? Vamos muchachos, análisis, recuerden. Vamos a asumir que esta es una constante K. Se desplaza hacia arriba o hacia abajo. Exactamente. Eso es lo que obtengo. Lo que obtengo es una función senoidal desplazada, un valor K. Miren, dependiendo de la función senoidal. La desplazo un valor K. Ahora, ¿esto es constante? No. Y mire que estoy sumando aquí. Estoy sumando una constante más una senoidal. En un principio, acá, lo importante que quiero que vean es esto. Porque quiero que lo analicen. La senoidal, ¿por qué está multiplicada? Creo que me expliqué mal al principio. Ya van a ver por qué se hace cero. La senoidal, ¿por qué está multiplicada? Por una exponencial. Recuerdo esto. Si solo fuera la senoidal más la constante, lo que tengo es una senoidal pura. Pero la senoidal no está sumada a una exponencial. Está multiplicada. Esto es por esto, por esto, y eso se suma a esto. ¿Qué obtengo de multiplicar una exponencial por una senoide? Ven que no es tan fácil de visualizar. En realidad, muchachos, tal vez no voy a explicar si se hace cero. Lo que quiero ver es que quiero que se fijen cómo se hace cero. Fíjense, ahora aquí sí se los voy a hacer aparte. Esta exponencial está multiplicando a la senoide. Si la exponencial no existiera, me queda la forma que les había puesto previamente. Pero ahorita tengo multiplicada una exponencial decayente por una senoide. Aunque yo tenga aquí que son dos valores, en realidad al equivalente solo es una, ¿verdad? Si yo multiplico, oigan bien, no sumo, multiplico, que eso es lo importante, exponencial por senoide, voy a tener una senoide que se va cayendo. ¿Sí? Y se va cayendo al ritmo del exponencial. Miren. ¿Se fijan? Y esto es importantísimo que lo visualicen.
porque esto tiene bastante aplicación en la carrera. Captan aquí la idea, ¿verdad? Si solo tuviera esto, la señal no se cae, sino que queda completamente una oscilatoria desplazada. Si yo la multiplico por una exponencial decayente, que es el caso que tengo aquí, la señal se cae, pero se cae así. Va disminuyendo la amplitud. Exactamente. Es una senoide multiplicada por una exponencial decayente. Y a eso le sumo una constante. Entonces, ahora ya no va a ser esto más esto, va a ser esto más esto. ¿Cuál es el resultado? Una exponencial desplazada, decayente, así ve. ¿Bien? O sea, en realidad, si se cae, en realidad el capacitor sí se carga a 24, pero fíjense bien cómo se carga. Se carga oscilando. ¿Ven qué interesante? El voltaje del capacitor no puede variar de forma instantánea, pero esta es la variación. ¿Ve? Por eso quería explicarles esto, porque quería que miraran eso. Yo sé que eso está ahí, esa fórmula, pero también es importante que vean el comportamiento gráfico para que entiendan por qué eso quedó así. Cuando encuentre la corriente del inductor, que va a ser igual a la derivada del voltaje del capacitor, esta constante desaparece. Y solo me va a quedar una exponencial multiplicada por funciones senoidales. Si me queda una exponencial decayente multiplicada por funciones senoidales, me va a quedar exclusivamente así. O sea que esta tiende a cero, pero esta no tiende a cero. Miren, esta tiende al valor K. En el caso de la función BC de t, ¿cuál es el valor K? 24. Exactamente. Entonces ahí me corrijo porque me quedó pendiente la pregunta que no entendía por qué no se cargaba el capacitor. No, o sea, lo hablé mal. La corrección es el capacitor se carga, pero de esta forma. Así, oscilando. Ustedes recuerdan que lo que habíamos visto antes era que el capacitor se cargaba más suave, de una forma exponencial, así, de una curva. Aquí no, miren, no se carga tan suave. Se carga de una forma oscilatoria. Pero si se carga, el capacitor tiene un valor mayor, menor, va hasta que va teniendo el valor. O sea que siempre se carga a 24 voltios, pero ya no llega igual a como llegaba antes, sino que llega de una forma diferente, porque es un circuito de orden 2 subamortiguado. Por eso se da esa razón. Y desde ahorita se los digo, muchachos, vieran qué montón de aplicaciones tienen los circuitos subamortiguados. Solo último comentario. Una aplicación es la generación de energía eléctrica. La generación de energía eléctrica se parece a un circuito de orden 2 subamortiguado. Solo para que sepan, ¿verdad? Vaya pues, muchachos, por hoy nos quedamos aquí. Aprovechen para estudiar el fin de semana. Miren, no les he mandado la pauta, muchachos, porque hay un par de personas que me mandaron los exámenes con unas fallas en la carga y descarga. Más o menos se ve el examen y tiene algunas pistas, pero no lo logro ver todo porque me lo mandaron mal. Entonces, como les pedí a estas personas que me reenviaran el examen para comparar con lo que tengo, para ver que no les puedo mandar la pauta antes mientras ellos no la reenvíen. Porque si no, lo que me van a hacer es que me van a reenviar la pauta. Entonces, o bueno, a lo mejor no. Pero estoy esperando que hagan eso. Lo voy a comparar con lo poco que logro distinguir porque me mandaron el examen, pero mal escaneado. Solo se distinguen unas cositas. Entonces les quiero dar el beneficio de la duda. Muchachos, aquí la idea no es tirarles a matar, ¿verdad? Sino más bien que me demuestren que han aprendido algo. Pues. Vaya pues, muchachos, nos quedamos acá entonces por mientras. Pasen feliz fin de semana y estudien. Díganme, ¿me hacen una consulta? ¿Cuándo iríamos a la reposición? La otra semana. ¿A finales de la otra? Sí, a finales de la otra. Posiblemente Gracias, viernes o sábado, sí. Estoy esperando esta misma semana
mandarle por tarde, mire, exageradamente tarde, el martes de la otra semana le da su nota del segundo examen. Por exagerado, ¿va? Pero voy a terminar antes, creo yo. Vaya pues, muchachos. Ingeniero, otra Pásense cosa, bien. disculpe. Dígame, sí. ¿Habrá clase mañana o no? ¿Mañana qué día es? Viernes. ¿Qué día es hoy, muchachos? Jueves, va. Sí, hombre, mañana hay clases, yo estoy bloqueando. Permítame, estoy bloqueando. Usted tiene razón, según yo, hoy era viernes, no sé por qué. Ya estoy cansado, Más ya, la verdad. electrónico. Uy, ya vamos a salir de esas cosas, por lo menos, ya vamos a salir Ya de eso. todos, ya estamos mamados. ¿Verdad? No, yo sé, por eso les estoy pidiendo, siempre se los digo, el último periodo es el más difícil, todos andamos reventados. Y yo sé que a ustedes se les pide bastante, por eso yo siempre he aconsejado que el último periodo no metan tanta clase, porque terminan diciembre, sinceramente, queriendo retirarse del agua. Eso se los digo, por experiencia con los muchachos. ¿Y el día lunes será que habrá clases o No, nos darían sí, feriado de día? independiente, ya Es que saben que por la aunque se gente tomen que... las calles y haya relajo y todo, con tal hay internet. No, lo digo por la gente que, al menos en mi caso, voy a mesas, entonces voy a salir tipo 1 de la mañana. Esa sí no me la sabía. Discutámoslo mañana. Eso no lo había puesto a pensar. Está Pero bien. discutámoslo mañana. Vaya, pues, nos vemos mañana, muchachos. Sí, Gracias. gracias. Bye.